Veracruz es el estado donde México empezó. Por sus costas entraron los conquistadores, por sus puertos salió la plata que financió imperios, y en sus selvas y sus sierras se mezclaron civilizaciones, lenguas y memorias que ningún otro estado del país puede igualar en densidad ni en antigüedad. Una dimensión hecha de lugares donde la historia dejó algo que no se fue con ella. Donde la selva, el río, la ciudad colonial o el puerto guardaron cosas que de día se quedan quietas y que de noche empiezan a moverse. Los jarochos no son un pueblo que se asusta fácil. Tienen en su sangre la mezcla de todo lo que este mundo puede producir de extraordinario. Pero hay lugares en Veracruz donde hasta el más jarocho cierra su puerta antes de que oscurezca. Estos son los 7 lugares más perturbadores de Veracruz que ningún lugareño visita solo después del anochecer. Top 1. El Cerro de Macuiltepetl, Jalapa. El volcán sagrado que la ciudad construyó encima sin pedirle permiso. En el corazón de Jalapa, la capital de Veracruz, existe un cerro que es en realidad un volcán extinto de varios millones de años de antigüedad y que para las culturas totonacas que habitaron esa región antes de la conquista era un sitio sagrado de primer orden. Macuiltepetl, que en náhuatl significa Cerro 5, forma parte de un sistema de elevaciones que los antiguos habitantes de la región consideraban entidades vivas con voluntad propia y con una relación con los humanos que requería protocolos específicos de respeto y de comunicación. Hoy es un parque ecológico urbano donde los xalapeños van a correr por las mañanas con sus audífonos puestos y sus aplicaciones de monitoreo de pasos activas, completamente ajenos a lo que el cerro fue antes de que la ciudad decidiera convertirlo en área de recreación sin consultarle a nadie. Los totonacas contemporáneos que mantienen prácticas ceremoniales activas en Veracruz consideran a Macuiltepetl un lugar de poder que la ciudad construyó a su alrededor sin pedirle permiso, y esa falta de permiso es para ellos la explicación más directa de lo que ocurre en el cerro después de que anochece. Los vecinos de las colonias que rodean a Macuiltepetl tienen sobre el parque nocturno una relación que no incluye paseos sin compañía. Hay reportes consistentes de personas que entraron al parque de noche por los accesos informales que la malla perimetral tiene en varios puntos y que salieron desorientadas de maneras que la topografía del lugar no justifica completamente. El cerro no ha cambiado. Sigue siendo el mismo volcán de siempre. Lo que cambió fue que la ciudad le creció encima sin respetar lo que era. Y esa falta de respeto, en Jalapa, tiene consecuencias nocturnas que el Departamento de Parques y Jardines no tiene categoría para registrar. Top 2. La Hacienda de Manga de Clavo, Veracruz. La Hacienda de Santa Ana que la historia manchó y que el tiempo no limpió. La Hacienda de Manga de Clavo, en los alrededores del puerto de Veracruz, fue la propiedad más importante de Antonio López de Santa Anna, el general que fue presidente de México 11 veces, que vendió la mitad del territorio nacional a Estados Unidos, que perdió una pierna en la llamada Guerra de los Pasteles y que la mandó enterrar con honores militares. Manga de Clavo fue el cuartel general de las ambiciones de Santa Anna, el lugar donde planeó sus campañas militares y sus maniobras políticas, donde recibió a los emisarios que venían a negociar el destino del país y donde vivió los años de su poder con una ostentación que los veracruzanos que lo conocieron describieron con una mezcla de admiración y de repugnancia que define perfectamente al personaje. La hacienda fue testigo de decisiones que cambiaron el curso de México para siempre. Lo que quedó de Manga de Clavo después de que Santa Anna fue exiliado definitivamente en 1855 fue una propiedad marcada con el estigma del personaje más controvertido de la historia mexicana, y esa marca no es solo simbólica para los habitantes de la región. La hacienda pasó por distintos propietarios y distintos usos a lo largo del siglo XX, y los que trabajaron en sus instalaciones en distintos momentos de esa historia comparten una descripción del lugar de noche que tiene la coherencia interna de los testimonios que no se coordinaron entre sí. Una pesadez en el ambiente que no corresponde con ninguna condición climática del Veracruz costero, una sensación en las habitaciones que fueron los aposentos principales de que el espacio está siendo ocupado por alguien que no se presenta pero que claramente sabe que uno está ahí. Los veracruzanos que conocen la historia de Manga de Clavo dicen que los lugares donde se tomaron decisiones que costaron miles de vidas no quedan limpios solo porque el que las tomó se fue. La hacienda de Santa Anna lleva siglos cargando lo que su dueño hizo en ella. Y de noche, ese peso se hace físico. Top 3. El río Bobos y sus cascadas rituales.
El río que los totonacos nunca dejaron de usar para lo que lo usaban antes de que llegara el turismo. El río Bobos, en la Sierra Norte de Veracruz, es conocido en los circuitos de turismo de aventura como uno de los mejores ríos para el rafting en México, con rápidos de distintos niveles de dificultad y una selva que lo rodea con una densidad que hace del recorrido una experiencia que los aventureros de todo el país persiguen. Esa fama turística es reciente y es completamente ajena a la historia que el río Bobos tiene en la memoria de las comunidades totonacas que viven en sus orillas desde antes de que el concepto de turismo de aventura existiera en ningún idioma. Para esas comunidades, el río Bobos no es un escenario de actividades recreativas. Es un río sagrado con puntos específicos donde la comunicación con lo que vive en el agua es más directa y más activa que en cualquier otro punto de su cauce. Los guías de rafting que trabajan en el río Bobos y que tienen relación con las comunidades totonacas de la ribera tienen sobre el río de noche una posición que ningún manual de turismo de aventura les enseñó pero que la experiencia directa les confirmó. Hay puntos del cauce, especialmente cerca de las caídas de agua más grandes y en los remansos donde el río se calma antes de volver a acelerarse, donde la actividad nocturna que las comunidades totonacas consideran normal y esperada produce efectos en los visitantes no preparados que van desde la desorientación hasta el tipo de experiencia que los que la vivieron describen con dificultad y que los curanderos de la región diagnostican con precisión. Los totonacos que usan el río para sus rituales nocturnos no lo hacen en secreto porque sea ilegal sino porque es privado. Y los que llegan sin invitación a esos espacios en esas horas aprenden de maneras que no siempre son cómodas que la privacidad de un ritual sagrado tiene sus propias formas de hacerse respetar. Top 4. El barrio de La Huaca, Veracruz Puerto. El barrio afromexicano donde la memoria del tráfico de esclavos nunca se fue del todo. El barrio de La Huaca en el puerto de Veracruz es uno de los barrios más antiguos de la ciudad y también uno de los menos conocidos por los turistas que llegan al malecón y a la zona de restaurantes del centro. Su nombre proviene de una palabra de origen africano que en las culturas del África Occidental designa un tipo específico de objeto sagrado o de espíritu ancestral, y esa etimología no es casual. La Huaca fue durante la época colonial el barrio donde vivían y trabajaban los africanos esclavizados que el tráfico transatlántico trajo al puerto de Veracruz, que fue durante siglos el principal puerto de entrada de personas esclavizadas a la Nueva España. Por ese barrio pasaron cuerpos y almas que venían del otro lado del mundo en condiciones que ninguna descripción histórica captura completamente. Los habitantes de La Huaca con más generaciones en el barrio tienen con su territorio nocturno una relación que los que llegaron más recientemente tardan en entender pero que con el tiempo reconocen como lo que es. El conocimiento de que hay presencias en ese barrio que llevan siglos ahí y que no distinguen entre los que los respetan y los que simplemente pasaron sin saber dónde estaban pisando. Los practicantes de las tradiciones religiosas de origen africano que sobrevivieron en Veracruz, esa mezcla de santería, palo monte y tradiciones propias del Golfo mexicano que los académicos llaman religiosidad afromexicana, tienen en La Huaca uno de sus espacios de referencia más importantes y más cargados. De noche ese barrio tiene una densidad de presencias que los que lo conocen en sus términos propios describen con respeto y no con miedo. Es la diferencia entre saber con quién se comparte el espacio y no saberlo. Los que no lo saben son los únicos que deberían tener miedo. Top 5. El cementerio inglés de Veracruz. El panteón de los que llegaron de lejos y nunca pudieron volver. El cementerio inglés del puerto de Veracruz es uno de los patrimonios históricos más curiosos y menos visitados de la ciudad, un espacio que data del siglo XIX y que alberga los restos de los marineros, comerciantes y aventureros europeos que el tráfico marítimo del puerto trajo a Veracruz y que el clima, las enfermedades y los conflictos armados fueron matando antes de que pudieran regresar a sus países de origen. Sus lápidas en inglés, en alemán, en francés y en otros idiomas europeos componen un inventario de muertes lejos de casa que tiene una carga emocional específica. La de los que murieron sin haber llegado a donde iban, sin haber visto de nuevo a las personas que dejaron atrás. En un puerto que para ellos era un punto de paso y que se convirtió en su destino final sin que nadie les avisara. Los vecinos del cementerio inglés y los pocos visitantes que llegan a él durante el día tienen sobre el lugar una impresión que sus dimensiones modestas no preparan para recibir.
una densidad de presencias que los que trabajan cerca del cementerio describen con una consistencia que no parece exagerada. Los muertos del cementerio inglés de Veracruz no son muertos mexicanos con su red de familiares que los visitan en noviembre y que mantienen viva la conexión entre los vivos y los muertos que la cultura mexicana perfeccionó durante siglos. Son muertos extranjeros que murieron solos en un puerto que no era el suyo y que llevan siglos sin que nadie del otro lado del océano vaya a verlos. Ese tipo de soledad en un muerto, según la tradición espiritual de Veracruz que combina lo totonaca, lo afromexicano y lo español en una síntesis propia, produce el tipo de presencia más inquieta y más difícil de manejar que existe. De noche el cementerio inglés tiene esa inquietud en cada una de sus lápidas. Y los que viven cerca lo saben desde que son niños. Top 6. La Antigua y las ruinas de la primera ciudad. Donde Cortés construyó el primer México y donde ese México todavía respira. La Antigua es un municipio del estado de Veracruz que tiene la distinción histórica de albergar los restos de la primera villa fundada por los españoles en tierra firme americana, la Villa Rica de la Vera Cruz original, que Hernán Cortés estableció en 1519 como base jurídica para su conquista y que durante un breve periodo fue el primer asentamiento formal del proyecto colonial en el continente. Sus ruinas incluyen los restos de lo que la tradición local llama la Casa de Cortés, aunque los historiadores debaten si la estructura tiene la relación directa con el conquistador que la leyenda le atribuye, y una iglesia colonial cuyas raíces se hunden en los primeros años de la presencia española en México. La Antigua es, en todos los sentidos históricos que importan, el principio de todo lo que vino después. Lo que hace a la Antigua un lugar que los veracruzanos evitan de noche tiene que ver con esa condición de origen que sus ruinas materializan. Es el lugar donde comenzó el proceso que cambió el mundo, y ese comienzo tuvo una violencia y una complejidad que los 5 siglos posteriores no terminaron de procesar. Los habitantes del pueblo, cuyas familias llevan generaciones viviendo entre esas ruinas con la naturalidad que da el tiempo, tienen sobre ciertos espacios del conjunto histórico de noche una precaución que expresan con esa economía de palabras que tienen los veracruzanos cuando hablan de cosas que prefieren no detallar más de lo necesario. La ceiba que crece frente a la casa de Cortés, ese árbol enorme que los locales consideran el árbol más viejo y más cargado de la región, tiene alrededor suyo de noche una presencia que los que la conocen no buscan verificar solos. El primer México está en la Antigua. Y de noche ese primer México sale a caminar por sus propias calles. Top 7. Los túneles del centro histórico de Orizaba. El subsuelo de la ciudad del Pico que conecta lo que la superficie no debería conectar. Orizaba es una ciudad del centro de Veracruz que vive a la sombra del volcán más alto de México y que tiene en su centro histórico una arquitectura que combina lo colonial, lo porfiriano y lo industrial de una manera que sus propios habitantes dan por descontada por ser parte de su paisaje cotidiano. Pero debajo de ese centro histórico existe una red de túneles y galerías subterráneas que el crecimiento urbano de la ciudad fue descubriendo de manera intermitente en las obras de infraestructura de distintas épocas, y cuya extensión real nadie ha podido documentar de manera sistemática porque cada vez que alguien encuentra un nuevo tramo la decisión que sigue es casi siempre la misma: sellarlo y seguir con la obra. Orizaba tiene debajo de sus calles una geografía subterránea que sus habitantes de superficie raramente conocen y que los que sí la conocen raramente discuten con extraños. Los orizabeños que conocen la historia de esos túneles, que en algunos casos se remontan al periodo colonial y que en otros tienen usos que los archivos municipales registran con la vaguedad característica de los documentos que describen cosas que sus autores no querían detallar. Tienen sobre el subsuelo de su ciudad de noche una opinión que expresa con esa franqueza específica del veracruzano cuando ya confía en quien le habla. Que hay cosas debajo de Orizaba que decidieron quedarse cuando los que las pusieron ahí se fueron. Y que de noche, cuando la ciudad de arriba se recoge, las cosas de abajo tienen más libertad de movimiento que de día. Eso es lo que saben. Y es suficiente razón para no buscar la entrada que nadie selló todavía.